Muy buenos días, me presento, mi nombre es Jenny Elizabeth Morales Chávez, soy estudiante de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Este es mi tercer video de servicio social a distancia y vamos a hablarles de un tema muy interesante dentro de la administración de recursos humanos. Les voy a compartir una pantalla, aquí está. El tema que vamos a tocar el día de hoy son las pruebas y la selección de empleados. Anteriormente ya habíamos pues visto el tema del reclutamiento de personal. En este caso vamos a continuar. Después del reclutamiento existen ciertas pruebas y se lleva a cabo gracias a esas pruebas la selección de empleados. Bueno, las pruebas y la selección de empleados. Vamos a compartir la pantalla completa. Mediante la exposición del siguiente tema comprenderemos qué es la administración de recursos humanos, específicamente la parte de las pruebas y la selección de empleados. Con ese tema comprenderemos cuáles son los fundamentos de los exámenes de selección de personal, el uso de las pruebas más comunes de la selección de personal, el uso de las entrevistas a los candidatos al puesto, el uso de otras técnicas aplicadas en la selección de los empleados. Y pues aquí les puse una frase que me gustó mucho, dice, los cambios en el proceso de selección están listos para aplicarse. ¿Esto qué quiere decir? Que los procesos de selección van adaptándose conforme va pasando el tiempo. Los fundamentos de los exámenes de selección de personal. Después de que se obtiene un número de solicitudes de empleo, el siguiente paso es seleccionar a los mejores candidatos. Para esto se utilizan distintas herramientas de selección, entre ellos están los exámenes y las pruebas, también la verificación de antecedentes y las entrevistas, que sin duda es algo que pues no puede faltar. ¿Por qué es importante una selección cuidadosa? Bueno, pues porque el desempeño de la empresa depende en gran parte de la fuerza laboral. Además de que es el momento adecuado para detectar conductas inadecuadas que se pueden dar de las personas, ¿verdad? El momento adecuado es antes de ya estar en sí en la planta, al momento de la contratación. También se evita con esto realizar mayores gastos en el reclutamiento y contratación, porque si hay mucha rotación de personal, pues es mayor el gasto de la empresa. Una contratación negligente también tendría implicaciones legales. Todo lleva un orden y todo lleva un régimen pues legal, ¿verdad? Se siguen distintas leyes para no violar los derechos, por ejemplo, los humanos de las personas. También entre eso está la selección no discriminatoria contra los grupos protegidos, por ejemplo, los discapacitados, los adultos mayores, y otras personas, por ejemplo, de diferente raza. También tenemos que la relación que tiene que ver con la validez y la confiabilidad. Las pruebas deben de ser confiables, ser consistentes. Por ejemplo, si le aplicamos una prueba a una persona y de nuevo se le aplicamos a esa persona esa misma prueba, se supone que se debe de obtener un mismo resultado. Además, debe de ser un predictor válido del desempeño posterior en el centro de trabajo. Es decir, nos va a dar como una proyección de cómo va a ser el desempeño del trabajador de una manera, pues sí, ¿verdad? Confiable. También los aspectos éticos y legales se relacionan en los exámenes. La igualdad de oportunidades se aplican a todos los instrumentos de selección. Eso quiere decir que debe de haber una igualdad, debe de haber una ética en todos los instrumentos que se vayan a utilizar, ya sean en las entrevistas, que no haya discriminación, por ejemplo, también en los exámenes médicos. También se tiene derecho a la confidencialidad de los resultados de las evaluaciones, el derecho de consentimiento informado respecto al uso de los resultados. Nosotros cuando vamos a una empresa tenemos derecho a saber qué es lo que va a pasar con los resultados de nuestros exámenes. En casi todas las empresas, por ejemplo, en las letras pequeñas,
se viene mencionado, o sea, no se van a violar los derechos de las personas, ¿verdad? O esparcir, los resultados obtenidos, por ejemplo, como les mencioné, en los exámenes médicos. También tenemos aquí, el uso de las pruebas de la selección de personal. Se utilizan las evaluaciones para predecir la conducta y el desempeño laboral y suelen ser efectivas. Los tipos básicos de pruebas. Bueno, las más mencionadas o las que todos hemos conocido o que, pues si en este caso no hemos ido a postularnos para un puesto en alguna empresa, pues existen diferentes tipos de pruebas. Por ejemplo, están las de habilidades cognitivas, todas las relacionadas a las destrezas, a lo de la memoria, a diferentes habilidades intelectuales que nosotros poseemos. También están el de las habilidades motoras y físicas, todas las capacidades físicas que nosotros podemos tener o que tanta fuerza podemos tener para cumplir con un trabajo. La medición de la personalidad también es otro tipo de prueba. Esto ayuda mucho a proyectar el comportamiento que deseable o no deseable que puede tener la persona. Estos son un poquito más complicados de aplicar, más complicados que el de habilidades cognitivas. También el inventario de intereses. Como empresa también les interesa saber qué intereses tiene la persona para saber, por ejemplo, si es una persona tranquila, una persona con paciencia, si no es muy explosiva. Y pues todo eso puede reflejar el desempeño de la persona en un futuro dentro de la empresa. Las pruebas de desempeño también están y las pruebas computarizadas, que son las que se realizan pues, por medios electrónicos. Aquí ya desgloso un poquito mejor cada una de ellas, un poquito más textualizado. Dice, las pruebas de habilidades cognitivas son las del coeficiente intelectual, evalúan las habilidades intelectuales generales como las habilidades de memoria, qué tanto vocabulario, la fluidez verbal, las destrezas matemáticas, entre otras, solamente es por mencionar algunas. Entre las motoras y físicas se mide la destreza digital, la fuerza, la destreza manual y el tiempo de reacción. Esto es muy importante a veces en las empresas donde hay procesos productivos, donde se sigue cierto ritmo dentro del proceso. También está la medición de la personalidad. Estas se utilizan para medir y predecir rasgos intangibles, es decir, los que no se pueden observar a simple vista, como la motivación, las habilidades interpersonales, es decir, la habilidad que tenemos para establecer relaciones con otras personas, lo cual puede ser muy usual, por ejemplo, en los trabajos en equipo, o los teams. Son las más difíciles de evaluar y de utilizar. Los inventarios de intereses, pues marcan las preferencias de las personas, ya que pues todos tenemos diversas ocupaciones. Las pruebas de desempeño miden lo que un individuo ha aprendido, también miden las habilidades de los candidatos. Las computarizadas ayudan para la selección de personal de la empresa y también está la evaluación en línea, que pues esta se lleva a cabo a través de internet. De hecho, ahorita pues debido a la pandemia es muy usual, ¿verdad? Realizar videoconferencias o sí, pues sí, una prueba a través de internet. Entrevistas a los candidatos de puestos. Esta es una herramienta en la selección de personal fundamental que es sin duda pues algo indispensable, ¿verdad? Para llevar a cabo una buena selección de personal. Una entrevista es un procedimiento diseñado para solicitar información a un individuo y tanto las preguntas como las respuestas se realizan de manera oral. Pues sí, todo mundo yo pienso que hemos ido a pedir trabajo o a postularnos para un puesto y sin duda pues hemos tenido un tipo de entrevista y siempre pues es de manera oral. Las entrevistas pues pueden haber distintos tipos. Depende también de la estructura y el tipo de preguntas. Dentro del enfoque de la estructura, pues podemos encontrar las no estructuradas, que es donde el entrevistador hace preguntas conforme lo que le viene a la mente, es decir, es muy dinámica
El entrevistador debe de tener mucha habilidad para poder llevar a cabo ese tipo de entrevista y llegar al punto al que debe de llegar, ¿verdad? Aquí no hay ningún formulario de guía. También la entrevista estructurada, que es rígida, por así decirlo. Hay preguntas y respuestas aceptables que se especifican de antemano. También el tipo de preguntas, por ejemplo, las situacionales, depende de la habilidad del candidato, es conforme va llevando una tras otra, tras otra. Y las conductuales son preguntas acerca del comportamiento en alguna situación específica. Aquí tenemos entrevistas a los candidatos al puesto. ¿Cómo aplicar entrevistas? Bueno, como les mencionaba, hay entrevistas cara a cara. Aquí es la más común. Yo creo que todos nos hemos tenido alguna de estas. Está el entrevistador y pues uno como participante. Es la más común. Las entrevistas secuenciales donde pues uno se entrevista con diferentes supervisores o gerente de recursos humanos, pues el supervisor del área a la que nos van a dirigir. También están las entrevistas de panel o grupal, es decir, nos entrevistamos a un conjunto de empleadores en una sola vez, en un solo tiempo. También están las entrevistas por teléfono. Pues yo pienso que las entrevistas por teléfono y las videoconferencias actualmente se están utilizando mucho para prevenir algún tipo de contagio debido al COVID, ¿verdad? Pues ya son herramientas muy usuales. Lo normal era una entrevista cara a cara, pero ahorita en la actualidad, pues sí se está llevando mucho a cabo las videoconferencias, más que nada, porque también es importante el comportamiento corporal, ¿verdad? Cómo es que nos desenvolvemos al momento de la entrevista y que de una manera visual nos observe el empleador. También existen diferentes tipos de errores que quizás hemos vivido. Hay juicios apresurados, a veces depende del empleador, la objetividad de él. Una mala impresión, siempre buscan algún detallito, ¿verdad? Que si ven algo en tu currículum, se llegan a enfocar mucho en lo negativo que en lo positivo y buscan ir el por qué. Y a veces hay empleadores también con énfasis negativo. O también hay algunos empleadores que pues pueden que no conozcan bien el trabajo que se va a desarrollar. Por ejemplo, el no analizar el puesto, ¿verdad? Al que van a tratar de cubrir. Si quizás hay una presión para contratar, puede haber una mala selección de personal debido a la presión del tiempo y si tienen una gran carga de trabajo, pues lo que ya quieren es contratar a alguien y pues eso es un error. El orden de la entrevista también puede ser un error. La influencia del comportamiento no verbal lo relacionan mucho, como ya les había mencionado. Y también hay otros aspectos que pueden pasar. El uso de otras técnicas de selección. Bueno, otras técnicas muy usuales son la investigación de antecedentes y verificación de referencias. Aproximadamente más del 80% de los gerentes de recursos humanos indica que verifica los antecedentes de los candidatos. Lo más común que se verifica, para que lo tomen en cuenta, son las fechas de antiguos empleos, el servicio militar, si es cumplido o no, los antecedentes penales, en caso de tener, pues sí es un poquito más conflictivo, el historial crediticio, el seguro social y sobre todo las referencias. Esta verificación se puede hacer a través de vía telefónica, redes sociales también, que es muy común ahorita buscar en tus redes sociales si es cierto tus intereses o el tipo de vida que quizás menciones en tu currículum, ¿verdad? También están los exámenes médicos. Se verifica que el candidato cumpla con los requisitos físicos, limitaciones médicas que en caso de tener, las enfermedades transmisibles y pues es muy común que se realice un antidoping en diferentes tipos de empresas para la detección de abuso de sustancias de drogas. Y también es muy importante ya en este momento de las pruebas y selección del personal, las presentaciones realistas de los puestos. Aquí lo anexé porque muchas empresas pues
no evaden, sino que olvidan mencionar, por ejemplo, mencionar en dónde exactamente va a estar el CEDIS, el tipo de horario, el área de trabajo, los horarios que puedes tener, por ejemplo, si es rotativo, ¿no? Una presentación realista, porque a veces se presenta que en un lugar es en la entrevista y en otro lugar, por ejemplo, mucho más lejos, es el mero trabajo, ¿verdad? La mera planta del trabajo. Y pues tenemos aquí evaluación del proceso de selección. Siempre existe una evaluación para ver si el proceso de selección es el indicado. En la actualidad, un mayor número de empleados dedica tiempo a evaluar la eficacia de sus procesos de reclutamiento y selección. Una vez que se haya seleccionado y contratado a los trabajadores nuevos, mediante las distintas herramientas que ya les mencioné ayer, en las diapositivas pasadas, se debe de capacitarlos. Aquí me gusta este cuadro porque es importante la eficiencia y la eficacia. Muy eficiente y muy eficaz, es decir, que se llega a los objetivos planteados y se administra de la manera muy maximizando los recursos, ¿verdad? La administración de recursos. Y pues bueno, como conclusión tenemos que pues, la Administración de Recursos Humanos realiza una serie de tareas, entre las cuales encontramos el reclutamiento. En este caso, pues se estudió la selección de personal, la capacitación, la remuneración, la evaluación y desarrollo de los empleados. La selección de personal es un paso importante para la empresa en general, ya que de esto depende en gran parte del desempeño de la fuerza laboral. Sin un personal capacitado y con las habilidades suficientes para cumplir con las funciones de su puesto, sería imposible cumplir con los objetivos estratégicos generales de la empresa, ¿verdad? Y para esto se utilizan distintas herramientas, entre las que mencionamos están las entrevistas, que sin duda no puede faltar, la verificación de antecedentes y referencias, los exámenes médicos, entre otros tipos de pruebas. Ya depende de la empresa, el tipo de empresa también, las pruebas que va a seguir, ¿verdad? Esto depende de cada empresa, no siempre es igual. Por último, es importante verificar la eficacia del proceso de selección de personal, si es eficiente, si no hay irregularidades o si es poco ético. Y pues hasta aquí ya acabamos el tema. Espero que les haya gustado y que les haya servido esta información, porque siempre es muy bueno saber o tener en cuenta información que nos puede servir en algún momento de nuestra vida, por ejemplo, al momento de postularnos para algún puesto, los tipos de pruebas que pueden haber, y pues cómo se lleva a cabo la selección de empleados. Y pues sería todo y muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. Hasta pronto.